abrazar en el corazón, sé que la bendición de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas y vamos a poder ser de bendición, y el canal que nuestros hijos, nuestras generaciones, si Dios tarda en venir, lo van a tener. La Biblia en el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 1 en adelante, habla acerca de una familia, de un padre de familia llamado Elcana. Elcana tiene dos familias, dos esposas. En aquel tiempo era permitido y no. Bueno, abro paréntesis ahí porque pues yo también, dice alguien por ahí. No, en aquel tiempo. Y tenía una de sus esposas, se llamaba Penina. Ella podía, ya le había dado a luz varios hijos para Elcana. Pero tenía otra esposa, su segunda esposa, Ana, no podía dar a luz. Y Ana era humillada por Penina. Y llegó un punto que esta mujer se tiró y se abandonó en los brazos del Señor, al punto que cuando ella está en el altar orando delante del Señor, el sacerdote Elí la ve y le dice que está borracha, está ebria. Y ella le dice: no, lo que yo tengo en mi corazón es una congoja por no tener hijos. Y el sacerdote le da una palabra direccional, una palabra profética, y le dice: hágase contigo lo que tú quieras. Una palabra, hermanos, de un hombre de Dios te va a destapar un mundo de amarguras, un mundo difícil, un mundo complicado, una situación difícil. Esta mujer se levantó y mire la palabra, porque ella la creyó en el corazón. Y dice que no estuvo más triste, sino que creyó esa palabra. Y en esa palabra caminó. Y el año siguiente ella llegó nuevamente. Ella hace una promesa y dice: ¿sabes qué? Este hijo que tú me diste, yo te lo voy a entregar a ti. Y el niño, cuando nació y ella pudo, ella lo dejó en el templo, y ahí creció el niño. Y el niño creció y se convirtió en uno de los siervos más grandes que nosotros conocemos, que incluso el libro se llama Samuel, porque él se llamaba Samuel, profeta Samuel. Y dice la palabra que no hubo palabra que él diese, palabra profética, que cayera a tierra. ¿Por qué? Porque hubo una mujer, amados, que no se quedó ahí, sino que ella fue más allá de la obediencia. Samuel crece, hermanos, en un ambiente complicado, en un ambiente difícil. Elí es el sacerdote. Elí es el que ministra al pueblo. Él está en el templo. Pero Elí tiene unos hijos, Fines y Ofni, que ellos perdieron el temor de Dios. Es más, dice la Biblia que Fines y Ofni no conocían a Dios, no conocían a Jehová. Mira el pésimo trabajo como padre de Elí, que siendo el sacerdote ministraba al pueblo, pero no pudo enseñar a sus hijos. Y estos hijos de Elí, ellos estaban en el templo, robaban las ofrendas del pueblo. Cuando el pueblo llevaba sacrificios, ellos estaban a la puerta y les quitaban la ofrenda. Y si se resistían, ellos también a la fuerza lo hacían. No les importaba tomar lo sagrado de Dios. No les importó, hermanos, meterse con lo sagrado de Dios, sino también, hermano, que con las mujeres que cuidaban el templo, ellos iban al altar y fornicaban con estas mujeres. Ellos totalmente habían perdido, porque nunca conocieron a Dios. Nunca se les reveló la palabra de Dios, la presencia de Dios. Vivían en la casa de Dios, donde vieron a su padre ser usado por Dios para una palabra profética, ser usado por Dios para dirigir al pueblo. Pero todo lo sagrado, lo sobrenatural se les volvió común y comenzaron a pisotear lo sagrado. Comenzaron a tener en poco
y hacer lo que se les antojaba con lo sagrado, con lo de Dios. Y la palabra le llegó a los oídos de Elí. Y esto es lo que Elí hace. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, versos 22 al 20, luego 29 y 31. Pero Elí era viejo. Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire, con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí escucha lo que sus hijos hacen. Y mire lo que dice el verso 29. Elí les dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Bueno, ese fue el Señor que le dice a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y le dice el Señor a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Había una promesa sobre la vida de Elí, que toda su descendencia, toda su generación serían servidores de Dios. Pero Elí llegó un momento que perdió el camino, perdió el norte y comenzó a honrar más a sus hijos que a honrar a Dios. Él escuchó lo que sus hijos hacían. Cuando la gente llevaba las ofrendas, los hijos miraban qué era lo que tenía y agarraban lo mejor. Y lo peor era que ellos permitían que ofrecieran. Sus hijos se habían ensanchado, se habían enquistado en el templo. Y Elí escuchó de todo eso. Y él los llama y les dice: hijos míos, no hagan eso, les dice Elí. No sé si usted ha visto a los padres que tienen hijos que son un chuki, andan pero hijo quieto, le dice, pero no les jalan una oreja, no le hacen nada. Bueno, haga cuenta y caso que así estaba Elí. Los hijos estaban haciendo el desorden habido y por haber en el templo, pero él decidió mejor honrar a sus hijos. Por eso hay muchos padres que dicen: no, mi hijo se puede enojar, mejor no le digo nada. Usted está criando un bueno para nada, le digo desde ya. Y las cuerdas se las jalaron a Elí. Hubo un corte. Ya tu descendencia, tu generación, no más va a servir en el templo. Y Elí no ruega, no se arrepiente, sino que dice: bueno, que así se haga entonces. La Biblia dice que el que se arrepiente, el que se humilla y el que se arrepiente, hermano, dice la palabra que recibe misericordia. Pero en él no hubo un arrepentimiento, no hubo nada. Él solo dijo: bueno, mis hijos así son y ¿qué le vamos a hacer? Pero no busca arreglar los asuntos con Dios. No busca nada, hermanos. Entonces los lleva totalmente a la deshonra. Ahí vemos que estos tipos crecieron viendo lo sagrado, pero pisoteando también lo sagrado. Un día Israel llegó en conflictos y entró en guerra con los filisteos. Y dice la palabra en el capítulo 4 de Primera de Samuel, en el capítulo 4 versos 5 y 6. Aconteció que cuando el arca llegó al campamento donde todo Israel gritó a gran júbilo, que la tierra tembló.
Los israelitas entraron en guerra. En el campamento estaban los hijos de Elí. Y los hijos de Elí dicen, ¿saben qué? Lo que nosotros necesitamos para vencer a nuestros enemigos es traer el arca del pacto al campamento. El arca tipifica o representaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios decidieron traerla al campamento. Y cuando la presencia de Dios, el arca, llegó al campamento, los israelitas hicieron un grito tan fuerte que dice la palabra que la tierra tembló. Hubo un temblor en la tierra. Ahora, aunque la tierra tembló y todo, miren lo que dicen los filisteos. Cuando los filisteos oyeron el verso 6, cuando oyeron la voz del júbilo, dijeron: qué voz tan grande de júbilo es esta, está en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. El verso 10 dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí y de Ofni. ¿Sabe algo? El Señor le dijo a Elí a través del profeta Samuel: Dios honra a los que le honran. Los hijos de Elí querían el respaldo de Dios en la batalla. Querían el respaldo de Dios en lo público. Querían que Dios peleara a favor de ellos cuando ellos habían deshonrado a Dios en el secreto. Por eso cuando a una persona le va mal en público, es porque hace tiempo le fue mal en privado. Ya sus asuntos privados están equivocados. La Biblia dice en Mateo 6: entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y Él te va a recompensar en público. Las derrotas en público, la muerte pública que tuvieron los hijos de Elí, hermanos, fueron porque comenzaron a pisotear principios divinos. Porque es imposible, hermano, que usted pisotee los principios eternos de Dios y piense que le va a ir bien en la vida. La palabra de Dios dice que Dios es santo. Y no solamente santo, sino que dice que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Usted puede jugar con sus hijos, puede jugar con su mascota, puede jugar con sus amigos, puede jugar con su familia, pero jamás, hermano, juegue con Dios. Dios es un Dios de orden. Y Dios, por mucho que lo ame a usted, me ame a mí y ame a nuestros padres y a nuestras generaciones pasadas, ¿sabe algo? Llega un momento, hermano, que Dios corta la vida de alguien cuando viola sus principios. Estos tipos querían vivir una vida como se les antojara y pensar que el respaldo de Dios iba a ir ahí, y pensar que Dios les iba a dar bendiciones y éxitos, cuando menospreciaron y pisoteaban las ofrendas de Dios. Cuando en el altar, en el lugar sagrado, metían mujeres prostitutas para tener sexo con ellas, sin pudor. Por eso cuando la palabra le llega a Elí, Elí, le dice el Señor: has honrado más a tus hijos que a mí. Elí había obedecido a Dios, pero no había honrado a Dios. Hay una gran diferencia. Por eso este tema es más allá de la obediencia. Nosotros conocemos, como hispanos se nos enseña mucho lo que es obediencia, y hemos escuchado en nuestras casas, en la escuela, pero no se nos ha revelado lo que es honra. Elí sabía obedecer a Dios, pero no había aprendido a honrar a Dios. Cuando tú honras a Dios, ¿sabes algo? La honra está en los detalles, en aquellas cosas diminutas, en aquellas cosas pequeñas, en aquellas cosas que mucha gente las pasa, hermano, por encima. El usted obedecer, usted puede obedecer de mala gana, pero no puede honrar de mala gana, porque la honra va en el corazón.
Es la actitud interna del corazón. Es lo profundo del corazón. Por eso usted ve a gente que son rebeldes pasivos, que no dicen nada ante una cosa, pero internamente van que echan fuego y no dicen nada porque son rebeldes pasivos. Y aunque están obedeciendo, pero no están honrando. Y Dios, hermano, es un Dios que dice la palabra que Él ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Las recompensas públicas, hermano, vienen de la honra en privado. Cuando nadie me ve. Cuando yo honro a Dios. Yo estoy honrando a Dios cuando yo navego en las redes sociales. Yo honro a Dios con lo que estoy viendo. Yo sé que nadie me está viendo y puedo ser, digo, yo soy mayor de edad, soy adulto, ¿y quién me va a decir nada a mí? Sí, nadie me podrá decir nada, pero Dios me está viendo. Y las recompensas públicas luego son las que van a venir si yo estoy honrando a Dios en lo privado. Si yo estoy honrando a Dios cuando yo hablo. Si yo estoy honrando a Dios con las finanzas. Si yo estoy honrando a Dios cuando voy a hacer un trabajo para alguien. Soy honesto, soy leal. La honra, hermanos, va más allá de la obediencia. La honra, hermano, es un asunto espiritual del reino. Por eso es que mucha gente, amados, ha estado espiritualmente estancado. He conocido gente de 20 años, 10 años, 25 años, 30 años en el evangelio y nunca han podido avanzar, nunca han podido crecer, nunca han podido desarrollarse. Usted lo ve, los mismos se congregan, siembran, pero no han aprendido a honrar. Porque la honra va más allá de la obediencia. Incluso Jesús se la dijo a sus discípulos. Jesús les dice, cuando alguien les pida que lleven la carga 1 milla, que Jesús dijo, hónrenlo, llévenla 2. Porque la honra va más allá. La honra es decir, ¿sabes qué? No voy a obedecer solamente, voy a hacer aún más de lo que a mí me pidieron. Cuando yo honro mi vida personal, mi vida espiritual, comienzo a cuidar los detalles que nadie ve. Aunque nadie me vea orando, no me importa. Aunque nadie vea cuando yo ayuno, no importa. Aunque nadie vea cuando yo ofrendo, no importa. Aunque nadie vea cuando yo diezmo, no importa. Aunque nadie vea cuando yo firmo contratos, no importa. Aunque nadie vea si yo miento o no miento, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios sí me está viendo y Él va a recompensar en público cuando nosotros hacemos las cosas con honra. La honra, Dios le dice, mire qué espectacular. La honra Dios la comparte con nosotros. Dios dice, tú me honras y yo te voy a honrar a ti. Tú me honras, yo te voy a honrar a ti. ¿Por qué Dios no permitió que ninguna palabra del profeta Samuel cayese a tierra? ¿Sabe por qué? Porque Samuel, siendo un niño, creció en el templo. Pero Samuel no se enredó con los asuntos perversos que hacían los hijos de Elí. Él pudo haber dicho, bueno, pero los hijos del sacerdote hacen eso, yo también lo voy a hacer. Samuel se mantuvo firme. Samuel no se enredó no solo porque otros lo hacían. No, Samuel dijo, no, yo voy a vivir íntegro delante de Dios. Yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a portarme bien delante de Dios. Por eso, aunque Samuel salió a las batallas, a pelear la guerra de Dios, Dios le dio victoria a Samuel. ¿Sabe por qué? Porque Samuel en lo privado honraba a Dios. Samuel en lo privado era íntegro delante de Dios. Entonces, como iglesia, si se nos revela la honra, hermanos, es un asunto del corazón. Es un asunto en lo interno. Yo recuerdo, hace muchos años, trabajé 19 años en un ministerio. Y no había quien limpiara la iglesia. Ese fue mi primer ministerio. Un edificio grande.
yo llegaba cansadísimo del trabajo. Y a veces no llegaba nadie a ayudarme. O éramos poquitos. Pero muchas veces, hermano, y échasela en el morral esta, yo me tiré en el altar a llorar y a decirle: Señor, estoy cansado. Estoy cansado, definitivamente estoy cansado hoy. Pero yo te pido hoy, Señor, que me des las bendiciones que tú tienes para aquellos que pueden venir, pero no quieren venir a limpiar tu casa, a limpiar tu templo. Señor, yo te voy a honrar con lo mejor que yo pueda. Y eran mis oraciones ahí, hermano. Eran mis oraciones. Porque, hermano, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted, hermano, tiene la oportunidad de honrar a Dios en el servicio, honrar a Dios con sus talentos, honrar a Dios con su vida, con los dones que Dios le dio, y usted los esconde, no está honrando a Dios. Usted está escondiéndose delante de Dios. Y eso le va a producir un estancamiento en su vida. Porque lo que Dios nos dio a nosotros es para que lo usemos para Él. Cuando Dios le dice a Faraón: suelta a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, ¿para qué le dice? Para que me sirva en el desierto, para que me honre en el desierto. Hay momentos en la vida, hermano, que usted va a pasar, y todos vamos a pasar, estamos pasando o hemos pasado o vamos a pasar desiertos. Y esos desiertos que vivimos, que Dios los permite en nuestras vidas, ¿sabe para qué es? Para ver si nosotros le honramos en el desierto, para ver si nosotros le honramos en el problema. Porque qué bonito es decir: ¿sabes qué? Yo sí sirvo a Dios cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están saliendo como deberían salir? ¿Qué pasa cuando las cosas están difíciles, están complicadas? Ahí Dios está viendo si tú lo honras. Ahí Dios está viendo a dónde está tu corazón. Si hay murmuración en tu boca, si hay murmuración en el corazón, ¿a dónde está? Por eso, hermano, usted como iglesia tenemos que estar convencidos que donde no hay una victoria, donde no hay un rompimiento, es porque hay un área que no se está honrando. Toda área donde no hay bendición, hermano, es porque no hay honra. Usted no puede esperar una gran honra en su familia si usted no está honrando a su esposa o a su cónyuge. No puede esperar honra de los hijos si no está sembrando tiempo en sus hijos, formación en sus hijos. Si no está honrando. La honra, la Biblia dice: al que honra, honra. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, nosotros estamos acostumbrados en el mundo terrenal, obviamente, porque es el que conocemos. Y es un mundo de compra y venta. Usted me vende, yo le compro, yo le vendo y usted me compra. Pero en el reino es siembra y cosecha. Todo lo que nosotros sembramos, hermano, eso nosotros vamos a cosechar. Y la palabra de hoy es: hermano, tenemos que ir más allá de la obediencia. La iglesia Peniel tiene que ser conocida por ser una iglesia que sabe honrar. Tiene que ser conocida por una iglesia que hay gente de honra, que hay gente que está comprometida con su alto llamado en Dios, que hay gente que no camina en la vida solo por caminar o solo por congregarse, sino que gente que sabe honrar a Dios. Entonces tenemos que aprender a entrar en lo que es el orden. La honra, amados, es la clave que te libera. La honra es una llave espiritual que te abre caminos gloriosos, te suelta el favor de Dios. Ahora, usted dice: pero hermano, ¿qué es honra? Honra, hermanos, tiene que ver con sacrificio. Honra tiene que ver con alabanza. Honra tiene que ser lo primero que nosotros damos. La Biblia dice: honra al Señor
Dice, honra al Señor con todos, con lo primero, el principio. Cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Es honrar a Dios por un nuevo día. Darle gracias, darle esa primicia delante de Dios. Esa primicia, honrar a Dios. Y otra cosa que honra es servir a Dios con todo el corazón. Por eso el Señor dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El amar a Dios, el honrar a Dios, totalmente nos lleva a grandes bendiciones. Una de las cosas que tenemos que aprender en la vida, hermanos, es a honrar a Dios primeramente, antes que a nuestra familia, antes que a nuestros cónyuges, antes que el trabajo. Honrar a Dios, nuestra conexión con Dios. Primero está Dios, familia, trabajo, etcétera, pero en la primera lista. A mí me llamó mucho la atención, la vez pasada miraba una película y había un actor de la película que estaba en una camilla, ya estaba a punto de morir, y un buen amigo de él va y lo visita en sus últimos momentos antes de morir, y le dice, lo queda viendo el enfermo y le dice, oye, ¿quién eres? Y él le dice, oye, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy fulano de tal, le da su nombre. No, le dice, ¿pero quién eres? No, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el entrenador de fútbol. No, ¿pero quién eres? No, le dice, pues yo soy un padre de familia, tengo 3 niños y una esposa, etcétera. No, le dice él, ¿pero quién eres? No, le dice, yo soy el gerente de no sé qué negocio, le mencionó él. Pero hasta la sexta pregunta que le vuelve a hacer, ¿quién es? No, yo soy un cristiano, un creyente en Dios. Y le dice, ¿estás seguro? Sí, le dice él. Pero mira en qué posición está Dios en tu vida, le dice. Está en la 7ª posición, le dice. En realidad no lo eres. Tus prioridades están equivocadas. Y la pregunta de hoy es, hermano, si vamos más allá de la obediencia, ¿a dónde, en qué línea está Dios? ¿En qué línea de honra está Dios? ¿A dónde, en qué nivel? Si nos preguntásemos hoy, ¿en qué nivel de honra tenemos a Dios? ¿En qué nivel de honra? La Biblia es clara, hermano, y dice que Él honra a los que le honran. En otras palabras, si nosotros tenemos a Dios en nuestros primeros lugares, Él también nos va a tener a nosotros en los primeros lugares. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Por muy difícil que sea la situación o el panorama que tú estés viviendo, pero Dios te va a honrar a ti. Porque la palabra dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano. Todo lo que tú hagas para Dios, tú vas a ver el cumplimiento de Dios en sus vidas. Por eso el ejemplo y la palabra de principio. Los hijos de Elí querían honra en la guerra. La honra no es en la guerra. La honra es en el privado. Aunque todos en la compañía mientan, ¿sabes qué? Uno dice, ¿sabes qué? La honra y el temor de Dios está en mi vida. Yo no voy a mentir. Yo no voy a engañar. Aunque otros anden haciendo cosas indebidas, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque honro a Dios. Honro a Dios. Y cuando tú honras a Dios,
Yo crecí hace unos 20 años atrás y habíamos un grupo, como unos 15 muchachos. Y de esos 15, más o menos, 2 honramos a Dios. ¿Sabe algo? Porque es mejor honrar a Dios con lo poquito que tú puedas, que querer hacer cosas y engañar, quererle torcer la mano a Dios. Algunos de los muchachos se tomaban semanas enteras, según para ayunar. Pero hermano, cuando usted va a ayunar es un principio importante y hay que honrar a Dios con el ayuno, con la oración. Pero ellos decían que ayunaban y se ponían a ver televisión y cadenas de películas todo el día. Eso no es ayunar, hermano. Eso es aguantar hambre viendo televisión. Honrar a Dios es que usted dice, ¿sabes qué? Este es mi tiempo, voy a honrarlo a Dios en adoración. Y cuando ellos me contaban, es que yo no les podía seguir el paso, hermano. Yo no les podía. Porque cuando usted hace las cosas correctamente, las cosas bien, las cosas buenas, las cosas derechas cuestan, pero al final vale la pena. Porque usted no anda tomando atajos. Porque usted sabe. La palabra dice que Jesús, hermano, fue herido hasta lo sumo, fue molido por nosotros. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo después que pasó todo ese proceso. Pero a veces que no queremos pasar el proceso y queremos la bendición alta. En el reino no funciona así, porque hay un Dios que todo lo ve, hermano. Todo lo ve. Y delante de Él tenemos que estar limpios. Por eso David decía, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Porque Dios ve el corazón nuestro. Dios ve, hermano, cuando nosotros servimos, si lo hacemos en obediencia o lo hacemos en honra. Porque la Biblia dice que Dios, no dice que Dios obedece a los que le obedecen. Es que hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Tenemos nosotros que aprender todo lo que nosotros hagamos. La honra, hermano, la honra lleva a los detalles especiales. Y usted me va a escuchar hablar mucho de esto. Pero para honrar a Dios hay que planificarse uno. Para honrar a Dios, hermano, hay que planificarse. Para honrar a Dios, usted dice, ¿sabes qué? El domingo es el día del servicio al Señor. En la noche voy a preparar la ropa que voy a llevar. Porque yo no voy a ir tarde. Yo voy a ir temprano. Eso es honrar a Dios. Cuando usted decide honrar a Dios, no busca la ofrenda en el momento de la ofrenda, sino que usted dice, desde un principio dice, por eso la palabra dice, cada quien dé como propuso en el corazón. No lo que le salió primero, sino lo que propuso en el corazón. Cuando usted va, hermano, tiene una amistad con alguien. Usted tiene una amistad con alguien. Usted honre esa amistad. Proverbio dice, el que es amigo, muéstrese amigo. Honre esa amistad. Sea buen amigo. Sea buen vecino. Sea un buen cónyuge. Sea un buen hijo. La Biblia dice también, y quiero cerrar con este: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Y mire, hay algo espectacular ahí, que dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si fueron buenos, si nunca te abandonaron, si fueron ejemplares, fueron espectaculares. No. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y este es un principio que le funciona a cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, porque eso, hermano,
es una honra. Hay principios que los inconversos, que los ateos lo hacen y les funciona. Porque son principios que te van a funcionar. Aunque no te congregues, aunque no creas en Dios. Claro, al final donde vas a vivir la eternidad es otra cosa. Pero cuando tú honras, la honra que tú des es la que vas a recibir. Y eso, la Biblia no dice si tienen necesidad tus padres, hónralos. No, dice hónralos. Aunque tengan necesidad o no la tengan, nuestro trabajo es honrarlo. Y dice para que te vaya bien y seas de larga vida. El ser de larga vida en el griego no quiere decir que va a vivir 1000 años, sino que los días que usted tenga en la tierra serán días placenteros, serán días bendecidos. Entonces, cuando usted camine en esos principios, usted va a caminar en bendición. ¿Sabe por qué? Y se va a parar en bendición. Porque usted dice, ¿sabe qué? Estoy honrando un principio de la palabra de Dios. Estoy honrando a Dios primero. Y también estoy honrando a mi casa. Estoy honrando a mi familia. Estoy honrando a mis padres. Entonces, lo que usted haga, y si usted lo hace correctamente, hermano, la bendición de Dios va a venir. Porque usted decidió honrarlos. La vez pasada hablaba con un muchacho que él se desvió de los caminos de Dios. Pero yo lo miraba que él ya está mayor. Y él andaba con su papá. Y mire, cómo trataba a su papá de una manera espectacular. Y estamos platicando. Y él me contó de unos proyectos que tenía. Le digo, lo que pasa es que tú estás haciendo un principio bíblico que tú no te das cuenta, pero es el que te está cubriendo a ti. Tú estás honrando a tus padres. Tú estás honrando a tu papá. Y el honrar, hermano, la honra trae bendición. Y esta es una tarde, hermano, para que usted regrese a casa. Y si usted hay principios eternos que usted no los ha honrado, yo le invito a que los comience a hacer. La Biblia es clara. Y yo casi como pastor, casi no, y usted no me va a escuchar mucho hablar de esto, pero son principios que la Biblia lo dice. La Biblia dice que si honramos a Dios como primero, honramos a nuestros padres, honramos a nuestras autoridades. Un policía no es tu enemigo, es un policía, es una autoridad puesta por Dios. Honramos a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Hermano, va a haber bendición. Porque al fin y al cabo, hermano, todo lo que nosotros hagamos, y lo hagamos con el corazón, con un corazón, hermano, limpio, un corazón puro delante de Dios, las bendiciones van a llegar a nuestras vidas. Póngase en pie, por favor. Padre, en esta preciosa tarde, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por esta palabra que hoy, Señor, tú nos has ministrado acerca de la honra. Señor, levante sus manos y diga, Señor, yo quiero honrarte con todas las áreas de mi vida. Señor, quiero ir más allá de la obediencia. Señor, en esta tarde, revélame si hay principios eternos de honra de los cuales yo he pisoteado, los he ignorado. Señor, perdóname, pero revélame, Padre Santo, para caminar bajo cielos abiertos, para ver lo sobrenatural tuyo sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, quiero honrarte a ti, Señor. Que en mi secreto yo pueda honrarte. Que cuando vaya a hacer negocios, tu temor venga sobre mi vida. Que en mis labios no haya engaño.
Que en mis labios no haya mentira. Que sea, Señor, un hombre, Señor, de honra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, abre mi mente para que la honra sea revelada a mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Te damos honra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estás, obrando en mí. Te damos gloria, Padre Celestial. Te damos gracias, eterno Dios. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que ha sido de refrigerio para nuestros cuerpos, Padre Celestial. Oh, Jehová de los ejércitos. Oh, Espíritu Santo, muévete de una manera especial esta tarde en cada corazón, en cada uno de mis hermanos, en cada una de mis hermanas, los jóvenes. Ministranos esta noche, esta tarde, Jehová de los ejércitos. Oh Jehová, enséñanos, Señor, dirígenos, Padre Celestial, a honrarte a ti, Señor, en cada momento, en cada instante, Jehová de los ejércitos. En los hogares, Señor, que nosotros te honremos a ti. Cuando esas puertas se cierren, Padre Celestial, que nosotros te honremos, Señor, cuando encendamos la televisión, Jehová de los ejércitos, cuando nosotros estamos en nuestros aparatos, en nuestros teléfonos, Padre Celestial, que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea de honra para ti, Señor, sea de bendición para ti, Jehová de los ejércitos. Oh Padre, enséñanos, Señor, en esta tarde clamamos a ti para que seas tú, Jehová, enseñándolos, derramando sabiduría, conocimiento, estrategia, Señor. Esto es